Hola familia, bienvenidos una vez más a este canal de ansiosos. Si no me conoces, soy Arnaldo Junquera, neuropsicóloga especialista en ansiedad. Y hoy vamos a hablar de si la homosexualidad se nace o se hace. Suscríbete para apoyar más vídeos como este. Pero primero, mírame, respira. Ahora sí, empezamos. A raíz de esta noticia me saltaron un poquito las alarmas y pensé, wow, a esas alturas de la historia aún tenemos que explicar o decir públicamente cuál es nuestra orientación sexual. Me alucina. Igual suena un poco gilipollas, y perdón por la expresión, pero a mí cuando alguien me dice soy homosexual, vale, y yo soy hetero. Es como si me dijeras, soy rubio. Vale, yo iba antes, ahora no. ¿Y? O sea, ¿qué más da? ¿Tengo que saber lo que haces en tu intimidad? Me da igual. Creo que cuando ese discurso no es de igual, es cuando realmente habremos llegado a normalizar la situación. Mientras siga habiendo noticias como esta, es que aún no lo hemos normalizado y me flipa que aún no lo hayamos normalizado. Me flipa. Entiendo que en el mundo del deporte y de los toros aún exista mucha homofobia. Supongo que ahí es en el sector donde más machirulos debe haber. Y perdón por el término, lo he adquirido de la serie de Netflix Machos Alfa, que me ha encantado y ya he adjudicado ese término para mí. Machirulo, me encanta. Vamos a entrar al tema en cuestión. ¿Se nace o se hace? Voy a hacer un brevísimo resumen de la historia de la homosexualidad. Unos 1000 años atrás, porque si os recuerdo al principio de la historia en Roma y Grecia con las bacanales, ahí no habrá discusión de ningún tipo. Pero vamos a coger la historia más reciente, unos 1000 y pico años para atrás. Anteriormente, en esos 1000 y pico años, 2000 para atrás, la homosexualidad era una aberración, era un pecado. Un poquito más acá en la historia, vamos a poner el siglo pasado, entró un poquito la esperanza cuando dejamos de decir que era un pecado a decir que era una enfermedad. Ya entraba un poco la esperanza, tenía solución, se podía hacer algo al respecto. Los estudios más recientes de nuestra historia más contemporánea, inicialmente, y no hablo de hace mucho, en los 90, y fue la OMS la que lo eliminó como enfermedad. No hace tanto, que yo en los 90 entraba en mi segunda década. No hace tanto, o sea, no hace nada. En los 90 la OMS lo eliminó como enfermedad mental. No hace nada, chicos, no hace nada. Pero si lo pensamos, ya han pasado unos años. Es decir, los que han nacido en el 2000 ya tienen 18 años, quiero decir. Ya hay adultos que han vivido toda su existencia no contemplándolo como un problema. Me flipa que todavía estemos con este discurso sobre la mesa, de verdad. Y esto lo voy a repetir varias veces hoy. Me flipa que aún esté encima de la mesa este discurso. Bueno, sigo con el hilo argumental. En la historia más contemporánea se abrieron dos líneas de investigación. Una que decía que era más del entorno, es decir, te haces, y se asociaba sobre todo a trastornos en los primeros años de vida o incluso infancia y primera adolescencia. Y eso puede determinar nuestra conducta posterior. Y la otra línea de investigación era la genética, que es que nacemos así. La teoría que cogió más peso fue que en la gestación y debido al cóctel de hormonas, un exceso de testosterona, por ejemplo, podría generar pues, una mujer más masculina o viceversa, ¿no? Si había otro tipo de hormona o falta de testosterona, podría provocar pues, un hombre más afeminado. O digamos que se genera como una escala, ¿no? Vamos a ponerlo en mí como soy mujer, soy un poquito masculina, pero me siguen gustando los hombres. Soy muy masculina y me gustan las mujeres. Más, ¿no? Cuanta más cantidad, no, ya no me siento un hombre, ¿no? Es que ya me quiero cambiar de sexo. Sería un poco la explicación que daban a los diferentes rasgos que consideraban, pues eso, que por ese cóctel de hormonas. Estos son más recientes, ya en el 2000 algo, se llegó a hablar de el gen rosa o el gen gay. Ahora se ha descubierto que no solo hay un gen, sino que hay múltiples genes. No solo eso, sino es que las investigaciones son tan débiles que si hiciéramos un estudio genético de alguien,
Solo con ese estudio genético no podíamos determinar si es gay o no. Conclusión, lo más obvio y observando no solo a nuestra especie, sino a las demás especies y toda nuestra historia, es que primero, nadie elige la condición sexual. O sea, y menos en un entorno de machirulos. O sea, yo dudo que hablando de la noticia de este chico, haya decidido reprimirse y tener sentimientos que suele haber de culpa, sentimientos incluso a veces de suicidio, lo pasan realmente mal, o sea, realmente mal, y deciden pasar por ello voluntariamente, lo dudo. Sigo con el concepto entre especies, es decir, esta conducta no se da solo en el ser humano, sino que se da en otras especies. Eso ya entonces el elemento aprendido o de trauma se esfuma rápidamente. Y esta es mi lógica, Insisto que es mi lógica, pero a mí me da más que es que forma parte de nuestra condición como animales en general, que es una variante como el que nace rubio o el que nace moreno o nace pelirrojo. Yo decido ser ambidiestra porque esa es otra. Hablamos de zurdos y hablamos de diestros. Pero ¿y el ambidiestro? Que señores, yo soy ambidiestra. ¿Cuántos hay? ¿Se habla de ello? No, porque hay una parte de mí que es normativa, que es con la derecha. Pero ¿y cuando llevo el reloj al revés como un zurdo? ¿Cuándo como al revés como un zurdo? Yo no he elegido ser ambidiestra. Yo he sido así. De hecho, a mí me hubiese gustado ser zurda, pero soy ambidiestra. Conclusión. La ciencia no puede responder a si se nace o se hace. Aunque os digo que la que cobra más peso por lógica es que nacemos así. No elegimos ser así. Se nace así. Hay una predisposición a tendencias naturales. Y aquí, si queréis, podemos entrar en las diferencias entre qué género soy y qué identidad de género tengo, que no es lo mismo. Yo soy mujer, pero me puedo sentir otra cosa. Pero el género es el que tengo. He nacido con unos cromosomas determinados y con un sexo determinado. Otra cosa es como yo me sienta con ese sexo. Luego podemos tener atracción sexual y conducta sexual, que no es lo mismo. A mí me puede traer una cosa, pero luego tener relaciones sexuales con otra. Hasta el que no tiene sexo, tiene un tipo de sexo, que es que él no tiene sexo. Pero tienes uno. ¿Me explico? No es tan simple, tampoco es que sea muy complejo, pero hay siempre matices. Como siempre digo, no hay blanco o negro. Puede haber un sinfín de cosas. ¿Con esto quiere decir que todo el mundo nace? Pues no. No digo que en algún momento, causado por algún trauma, pueda haber alguien que sí se decante hacia. Para mí, habrá aceptación cuando estos discursos dejen de estar sobre la mesa. Mientras estén sobre la mesa, no hay normalidad. Punto. Si has llegado hasta aquí, es que el vídeo te ha molado, dale a like para apoyarme y sobre todo para que siga haciendo este tipo de contenido si es que te ha gustado. Te dejo con los bloopers, que hoy sí que hay unos cuantos. Hasta la próxima. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de silamoxi. Casi me caigo, ¿no? Machirulos. Y perdonad, pero es que me encanta ese término. Lo aprendí de la serie de Netflix. Y perdonad el término, lo he adquirido de la serie de Netflix. Supongo que en el mundo del deporte y del fútbol